Saludos mis queridos amigos y hermanos, nuevamente el pastor Leonel Cabrera con una lección más sobre la fe de Jesús. Este lleva como título lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Así que oremos para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo abra mi corazón, mi mente y también de aquellos que lo han de escuchar. Que podamos entender que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que aunque todos nacemos con la tendencia al pecado, si nos arrepentimos y venimos a ti, podemos obtener la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que hay personas aquí en la tierra que se atribuyen la autoridad de perdonar pecados. Vamos a ver en este estudio quién es el único que tiene derecho a perdonar pecados. Y además, si hay esperanza para el pecador. O sea, hay personas que dicen, no, estamos perdidos para siempre, pero la Biblia no dice eso. Aunque desde Adán y Eva la humanidad pecó y tiene la tendencia al pecado al nacer, millones de seres humanos van a ir al cielo porque reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, hablemos hoy de esta lección titulada El perdón de los pecados. Dice la primera pregunta, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Si dice a quién, está hablando de una persona. Entonces, ¿y a qué? Hay que ver lo que él hizo. Gracias a quién y a qué somos salvos. Vamos a primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 24. Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Aquí Pedro me dice que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Es decir, el único que tiene la facultad de perdonar pecado es Jesucristo. No hay nadie en esta tierra que tenga ese derecho. O sea, un pastor o cualquier religioso puede orar por ti, interceder por ti en una oración, pero ningún ser humano en esta tierra tiene poder para perdonar pecado. Ese atributo es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único que puede perdonar. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos garantizó el perdón de los pecados. Ahora, ¿cuánto cuesta la salvación? Y esta pregunta es importante porque ustedes saben que el ser humano tiene la tendencia a que la cosa la tiene que conseguir en base a su esfuerzo personal. Por ejemplo, hay personas que sobornando o llevando un regalo o haciendo algo así por el estilo, tratan de conseguir algo personal para ellos. El ser humano está hecho que si no hace algo por algo no le da valor. Pues vamos a demostrar, de acuerdo a esta pregunta, ¿cuánto cuesta la salvación? Yo sé la respuesta, pero yo quiero que sea la Biblia que hable por mí, para que ustedes tengan la base bíblica de que, no, que el pastor Cabrera dijo, no, la Biblia dice. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3, libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 24. Dice, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, que a lo que creemos lo que se levantó de los muertos, el Señor Jesucristo, Él nos dará la vida eterna. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo dice aquí Romanos 3:24? Que somos justificados de manera gratuita, lo que significa que la salvación es gratis. Gratis para ti, para mí, por a Cristo le costó la vida. Y el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no tiene precio monetario. No hay todo el oro del mundo que pueda comprar ese sacrificio. Así que la salvación no fue gratis. Para Cristo pagó un precio, pero es gratis para nosotros, porque Jesús así nos las da. Ahora, viendo que la salvación es gratis, que no hay que comprarla de ninguna manera, no como antes que se compraban de que las indulgencias para perdón de los pecados y para tú y al cielo. Entonces, eso no tiene nada de base bíblica. Y el ser humano se deja engañar tan fácil cuando no estudia la Biblia. El único que tiene autoridad para perdonar pecado es Jesucristo. Y Jesucristo te perdona de gratis. No te cobra un centavo por eso.
Veamos ahora cuáles son las condiciones del pecador. Dice, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para que Dios lo perdone? Tiene que haber un reconocimiento sincero, no es solamente de boca, como yo le decía en la lección anterior, porque los demonios también creen y tiemblan. Es decir, los demonios no se arrepienten, siguen haciendo su maldad. Entonces usted tiene que arrepentirse y dar los siguientes pasos. Libro de Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 13. Lucas 18, versículos de 10 al 13. Aquí habla de la parábola del fariseo y el publicano. En el verso 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa fue la oración del fariseo. Ahora escuchen la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Entonces Jesucristo dijo, os digo que es decir, el publicano descendió a su casa justificado más que el fariseo. Porque cualquiera que quiera subirse, tiene que humillarse. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento que debe tener un pecador? Que es pecador. El publicano estaba tan arrepentido que ni siquiera quería levantar la cabeza. Mientras que el otro decía, yo no robo, yo no mato. O sea, hasta le estaba pasando juicio al pobre publicano que tenía al lado. Usted no puede pasarle juicio a nadie. Lo único que tiene hecho para hacer juicio es Jesucristo. Usted tiene que pedir perdón por su pecado. Usted lo dice del otro. Que cada quien tiene que darle cuenta a Dios en ese sentido. Entonces vimos que el pecador debe reconocer que es un pecador. Eso está claro. Ahora, ¿qué profundo sentimiento es indispensable? Ya vimos que él tiene que reconocer que es un pecador. Pero ¿qué otro paso debe dar? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Cuando hablamos de bautismo, hablamos de este pasaje bíblico. Por aquí también hay que mencionarlo. Dice el verso 37. Después que ellos escucharon a Pedro predicar, dice, al oír esto se llenaron sus corazones, fueron compungidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos para recibir la vida eterna? Y Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Es decir, Pedro dice, ¿qué ustedes tienen que hacer? Arrepentirse, confesar su pecado y bautizarse si quieren el perdón de Dios y recibir el Espíritu Santo. Otro paso importante, porque acuérdense que la lección habla del perdón de los pecados. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Vamos al libro de los Salmos. Para que sea la misma Biblia que nos diga qué debemos hacer con los pecados. ¿Será que lo podemos guardar? Como muchos que tienen pecado guardado y creen que nadie lo va a saber. Puede hacer que un ser humano no sepa lo que tú has hecho, pero a Dios no. A Dios no. Tú no te le vas a escapar a Dios nunca. Porque en la lección que di anterior sobre el juicio dice que todo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo. ¿Y para qué? Para que no pague de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Así que en el Salmo 32 dice la pregunta, ¿qué se debe hacer con los pecados? Salmo 32 del 3 al 5 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vedor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Aquí David te manda un mensaje claro. David dice, si tú te guardas esos pecados, te va a poner flaco. Porque aquí dice que envejecieron sus huesos, se puso flaquito, no comía. Por el cargo de conciencia, amigos y hermanos, que tenía David. Pero dice ahí que él decidió confesarle sus pecados a Dios. Y Dios lo perdonó. Entonces recobró la fuerza. Entonces la pregunta, ¿qué debemos hacer con los pecados? Sencillo, confesárselo a Dios. No a un padre, ni a un pastor, ni a nadie. Tus pecados personales, tú solo se los debes confesar a Dios. A ningún otro ser humano. Nadie tiene derecho a saber tus cosas íntimas. Solo Dios.
Y el único que tiene derecho a perdonarte los pecados es Dios. Ningún hombre sobre la tierra tiene derecho a perdonar pecado. Así que no solo confiese a nadie, confiésaselo a Jehová. ¿De qué manera? Bueno, tú te arrodillas en tu habitación, en un lugar apartado, y le dice: Padre celestial, estoy aquí para confesar mi pecado. Y habla con Dios como a un amigo. Dile todo a Dios. Pero a ningún hombre sobre la tierra le diga tus cosas personales, porque no tienen facultad para perdonarte pecado. Una vez que hemos confesado nuestro pecado, ¿ustedes creen que hay seguridad de que Dios nos lo perdone? Veamos lo que dice en el libro de Efesios. Libro de Efesios, en el capítulo 1. A ver si Dios cumple lo que promete, porque Dios ha prometido perdonarnos nuestros pecados. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. Dice así: en quien tenemos redención, hablando de Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, aquí dice que nosotros tenemos perdón por medio de Jesucristo. Entonces sí, es verdad, nuestros pecados son perdonados, pero cuando lo perdona Jesús, no cuando lo perdona otra gente. Así que vamos ahora al libro de Isaías, para que podamos confirmar otra promesa de que Dios nos perdona nuestros pecados, no importa cómo sean. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el Señor dice, nuestro Señor Jehová dice, que no importa el pecado que tú has cometido, dice: vení y estemos a cuenta. Dice: ven, confiésamelo y yo te voy a perdonar. Y yo te digo algo más. Tus pecados pueden ser tan negros como el petróleo de Arabia. Y aún así Dios promete perdonarlo. Pero tú tienes que confesarlo. Nadie te puede perdonar los pecados. Nadie puede confesarlo por ti. Eres tú personalmente que debes hacerlo. Así que confiésale tu pecado al Señor, porque hemos estudiado en esta lección que Dios está dispuesto a través de Jesucristo de perdonarte tus pecados. ¿Qué parte de los pecados son perdonados por el Señor? ¿Una parte? ¿3/4 partes? ¿O será que el Señor nos perdona todos los pecados? ¿O hay pecados que no se pueden perdonar? La pregunta dice: ¿cuán completo es el perdón divino? Bueno, pues vamos a ver lo que dice el Señor entonces en su palabra. Vamos al libro de Isaías nuevamente, pero ahora en el capítulo 43 y el versículo 25. Isaías 43, 25 dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acuerdo más de tus pecados. Es decir, Dios ha comprometido su palabra, que si tú confiesas tus pecados a Él, por amor a Él mismo, Él te promete perdonártelo, y dice aquí que no se acuerda más de ellos. Entonces sí, el perdón es completo. Si tú no te guardas nada, Dios te lo perdona todo. Pero si tú te guardas algo, Dios no te lo puede perdonar. Pero todo lo que tú confieses, Dios promete perdonártelo. Por lo tanto, hay algo que yo quiero que tomemos en cuenta. Todos somos pecadores. Y todos por el pecado estamos condenados a la muerte eterna. Pero como Cristo vino y murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, entonces Jesús te dice: si tú confiesas tus pecados, te arrepientes, te bautiza y comienza una nueva vida conmigo, entonces yo te lo voy a perdonar todo. Y si tú te mantienes fiel a mí, cuando vaya yo a la tierra a buscar a mis hijos, tú vas a venir conmigo. Qué linda esperanza para ti, para mí. Qué bueno que Papá Dios no es como los hombres que nos sacan la cosa en cara. Papá Dios nos busca para darnos bendición, para ayudarnos, para que seamos gente de bien. Así que no pierdas esta oportunidad. El único que te puede perdonar el pecado es Jesucristo. Pues buscas a Jesús a través de la lectura de la Biblia. Oremos. Señor, gracias por esta lección. Hemos aprendido sobre el perdón del pecado y el único que tiene poder para hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta tierra no hay derecho de ningún hombre para perdonarle pecado a otro, porque los dos son pecadores iguales. Pero tú, Señor, a través de Jesucristo nos perdona como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por esta lección y permite que los que puedan escucharla la estudien y la pongan en práctica en su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, el pastor Leonel Cabrera estuvo con ustedes, invitándole a otra lección para que puedan compartirla y disfrutarla. Dios nos bendiga.